Llevas meses entrenando, tal vez años. Haces entrenamientos de fuerza, salís a correr, te cuidas en las comidas, pero la panza no baja. La grasa abdominal siempre está ahí, en el mismo lugar, no se mueve. Y lo peor es que seguramente pensás, me falta entrenar más, tengo que sufrir más, tengo que hacer más cardio. Pero en muchos casos el problema no es que estés haciendo poco, el problema es que estás usando la herramienta equivocada, una que hace que tu cuerpo luego compense. Porque hay que explicar algo que casi nadie explica. Quemar calorías no es lo mismo que perder grasa de forma sostenible. Podés correr, transpirar, mirar el reloj y darte cuenta que quemaste 400 calorías, pero después tener más hambre, moverte menos en el resto del día, dormir peor o hasta terminar comiendo más sin darte cuenta. Y al final, el resultado es el mismo. Mucho esfuerzo, muy pocos cambios. Por eso, en este video no te voy a dar otro entrenamiento más. No es HIIT, no es correr más, no es cardio, no es matarte en el gimnasio. Te voy a mostrar un protocolo muy simple de caminata. Sí, de caminata dividido en 3 partes que te ayuda a aumentar tu gasto calórico diario, a controlar tus niveles de azúcar en sangre después de comer y a sostener un déficit sin destruirte. Y la parte más importante no es caminar más, es cuándo caminar. Quédate hasta el final porque te voy a dejar una hoja de ruta de 12 semanas muy simple, muy fácil de ejecutar para que puedas aplicarla sin tener que cambiar tu vida. Parte 1. El problema real. Tu cuerpo no distribuye ni moviliza a la grasa de la misma manera en todas las zonas, porque la grasa no es simplemente energía guardada. Cada depósito de grasa responde de una forma diferente a señales hormonales como la insulina, la adrenalina y el cortisol. De forma muy simplificada, hay receptores que facilitan la movilización de grasas y otros que la dificultan. Los receptores beta facilitan la salida de las grasas. Los receptores alfa funcionan como un freno. Y en zonas como el abdomen, la cintura o la espalda baja suele ser más difícil perder la grasa porque tienen una respuesta menos favorable a liberarla, ya que allí predominan los receptores alfa. Y es por eso que mucha gente nota primero cambios en la cara, en los brazos, en el pecho, pero la panza siempre queda para el final. Y no es que tu cuerpo esté roto, es que esa grasa es más difícil de movilizar y también es muy sensible al contexto, al sueño, al estrés, al hambre, a la insulina, al déficit calórico que puedas hacer o no, y al tipo y la cantidad de actividad física que hagas. Por eso, la pregunta no debería ser ¿cómo hago para castigar más a mi abdomen? La pregunta debería ser ¿cómo creo un entorno en donde mi cuerpo pueda perder grasa sin compensar todo el tiempo? Y ahí está la palabra clave, compensar. Y acá aparece un error muy común. Cuando alguien no logra bajar la grasa de la panza, lo primero que piensa es en más intensidad, en hits, en correr más rápido, en sprints, en más sufrimiento. Y ojo, el entrenamiento duro, el entrenamiento fuerte, no está mal. De hecho, es muy posible que te ayude a mejorar tu capacidad cardiovascular, tu rendimiento y tu condición física. El problema es usarlo como la principal herramienta para tratar de perder grasa cuando ya venís cansado, con estrés, con hambre, durmiendo mal o entrenando mucho. Porque sí, el cardio intenso, correr fuerte, tiene su costo, genera más fatiga, usa más glucógeno, puede aumentar el hambre en las horas siguientes y muchas veces reduce el movimiento espontáneo durante el resto de tu día. Es decir, quemás muchas calorías entrenando, pero tu cuerpo luego trata de recuperarlas. Y ahí es donde aparece la palabra compensación. Te mueves menos, tenés más hambre, te sentís más cansado, subís en ascensor en lugar de usar las escaleras, te tirás en un sillón, caminas menos y sin darte cuenta, compensás. Y es por esto que muchas personas, aunque entrenen fuerte, no pueden adelgazar, no pueden perder grasa, especialmente de la zona abdominal. No porque correr o el cardio no funcionen, sino porque tu cuerpo
no es una calculadora, es un sistema que se adapta. El problema no es quemar 400 calorías, el problema es lo que tu cuerpo luego hace para recuperar esas calorías. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar una herramienta que, sí, la verdad es menos sexy, tiene menos prensa, pero es mucho más sostenible. Caminar en zona 2. Zona 2 significa moverte a un ritmo en el cual puedas conversar, puedas hablar con otra persona, pero no, por ejemplo, ir cantando cómodamente. Es decir, hay un poco de esfuerzo, no estás paseando y mirando vidrieras, pero tampoco estás sufriendo. Estás en ese punto en donde tu cuerpo puede sostener ese esfuerzo durante mucho tiempo, usando una mayor proporción de grasas como combustible y acumulando muy poca fatiga. Y esta es la clave. La caminata no gana porque queme más calorías por minuto. Gana porque podés repetirlas todos los días sin que tu cuerpo te pase factura. No te destruye, no te dispara luego el hambre como una sesión dura de entrenamientos, no te deja tirado en el sillón. Prácticamente no interfiere con tus otros entrenamientos, sean de fuerza o corriendo. Y suma calorías gastadas sin que lo sientas como un castigo. Y para una persona que quiere perder grasa, mantener ese resultado vale oro. Parte 2. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando entrenás de diferentes maneras? Cuando entrenás fuerte, tu cuerpo depende más del glucógeno como combustible, que es básicamente los carbohidratos que comiste almacenados en esa forma en tus músculos, en tu cuerpo. Es energía muy útil, muy rápida, pero limitada. En cambio, cuando haces un ejercicio más suave, como caminar en zona 2, estás dando más participación a las grasas como combustible. No quemás tanto por minuto, pero sí acumulás algo mucho más importante: minutos sostenibles utilizando el tanque que querés vaciar. Por eso, caminar puede parecer poco hasta que lo repetís todos los días durante 90 días. Pero también hay otra razón por la cual mucha gente fracasa cuando quiere correr fuerte o hacer cardio intenso: la compensación. Imagina esto: salís a correr, te esforzás, terminás destruido y el reloj te dice quemaste 350 calorías. Perfecto, pero una hora después tenés más hambre. En el almuerzo, en la cena, comes más. Te moves menos porque estás cansado, te tirás en el sillón y cancelás esa caminata que ibas a hacer. Y al final del día, esas 350 calorías desaparecieron del balance. No porque no hayas entrenado y no las hayas quemado realmente, sino porque tu cuerpo compensó. En cambio, la caminata tiene una ventaja enorme: suma gasto calórico sin generar tanta deuda de recuperación. No te deja destruido, no te abre el hambre de la misma forma y no te deja sin energía para el resto del día. Y es por eso que, aunque sea menos intensa, muchas veces es más efectiva a largo plazo. Es decir, el que corre puede ganar el día, pero el que camina va a ganar el año. Parte 3. El protocolo. Y ahora veamos cómo y cuándo hacerlo, porque no se trata solamente de caminar. Se trata de caminar en los momentos en donde tiene mayor impacto la actividad. Y aquí, la primera de las claves es caminar justo después de cada comida, que es el momento en donde naturalmente tu glucosa en sangre sube y tu cuerpo libera insulina para manejar esa glucosa. Y si después de comer te quedas sentado, toda esa energía queda circulando en tu cuerpo mientras trata de gestionarla. Pero si caminas 10 minutos en ese momento, tus músculos empiezan a usar parte de esa glucosa como combustible. No necesitas correr, no necesitas transpirar, no necesitas cambiarte la ropa, solamente necesitas caminar. Y la regla es muy simple: 10 minutos de caminata después del desayuno, 10 minutos de caminata después del almuerzo, 10 minutos de caminata después de la cena. Son 30 minutos cada día de tu vida sin sentir que agregaste otro entrenamiento. Y eso tiene una ventaja psicológica enorme.
no dependés de la motivación, dependés de una asociación. Comés, caminás, comés, caminás, comés, caminás. Y eso es mucho más fácil de sostener que decir, algún día de la semana voy a encontrar una hora libre para entrenar, para correr, para hacer cardio. La segunda de las claves es el llamado NEAD. Y esto explica, tal vez de la mejor manera, por qué dos personas que comen parecido, que entrenan parecido, pueden tener cuerpos totalmente diferentes. El NEAD son todos los movimientos del día que no cuentan como entrenamiento. Caminar para hacer las compras en el supermercado, subir escaleras, moverte mientras hablas por teléfono, ir a buscar algo en lugar de pedir que te lo traigan, estar más tiempo de pie, elegir el camino a veces un poquito más largo para ir a algún lugar. Puede parecer insignificante, pero acumulado durante semanas y meses puede ser la diferencia entre estar en déficit calórico o no estarlo. Y la idea acá no es que cambies tu vida, es que cambies tus automatismos. Y para eso, 3 reglas clave. La primera, si te mueves en automóvil, estaciona un poco más lejos. No busques el lugar más cómodo. Busca el que te haga caminar más. La segunda, cada vez que recibas o hagas una llamada por teléfono, hacelo de pie y caminando. Móvete en tu oficina, en tu casa, en tu lugar, en un parque. Cada llamada es una oportunidad de sumar pasos sin darte cuenta. Y la tercera regla, menos de 4 pisos se suben o se bajan por escalera. No lo pienses, convertí esto en identidad. No sos una persona que intenta caminar más, sos una persona que no desperdicia oportunidades para moverse. Y con estas 3 reglas, más las caminatas después de cada comida, podés acercarte a los 8.000 o 10.000 pasos cada día sin reorganizar tu vida. Pero si esto que viste hasta acá te está haciendo replantear la forma en que entrenás cada día, te pido que te suscribas al canal si aún no lo hiciste y le dejes tu me gusta a este video. Ahora, para los que ya entrenan, ya corren o quieren acelerar los resultados pero sin sumar impacto, atención con la tercera de las claves, caminata con inclinación, lo que aumenta la demanda muscular, trabajas más tus glúteos, isquios y gemelos, y así sube el gasto calórico, pero el impacto sigue siendo prácticamente nulo. Y por eso es una excelente herramienta también para los corredores, porque suma volumen aeróbico, pero sin castigar a tus articulaciones, como lo podría hacer un trote extra. Y acá el protocolo más conocido es el 12-3-30. 12% de inclinación, velocidad 3 durante 30 minutos. Pero no te obsesiones con estos números. Si ves que estás caminando en la cinta con esta inclinación y necesitas tomarte del pasamanos, es porque está demasiado inclinada para vos. Baja un poco la inclinación hasta que puedas soltar las manos y puedas usarlas libremente. Esto te va a permitir una mejor postura, mejor respiración y un ritmo sostenible. Grabátelo. La caminata con inclinación no es una prueba de ego, es una herramienta metabólica. Y 2 veces por semana, sobre esa otra base de los pasos diarios que haces, puede ser una excelente forma de empezar. Pero atención, porque antes de cerrar este video hay que hablar de la parte incómoda. Todo esto que vimos opera dentro de un déficit calórico, es decir, quemás más de lo que ingerís. Y la caminata no cancela una nutrición sin estructura. No podés caminar 10.000 pasos al día y usar eso como un permiso para cualquier cosa. La lógica de caminé y me merezco esto es exactamente la trampa que arruina cualquier proceso. La nutrición crea el déficit, el entrenamiento lo amplifica y el movimiento diario hace que ese déficit sea más fácil de sostener durante el tiempo. Son como 2 palancas distintas que funcionan juntas. Una no reemplaza a la otra. Lo que sí hace la caminata es ayudarte a sostener el déficit calórico el tiempo suficiente como para que tu cuerpo empiece a usar también la grasa de esas zonas en donde es más resistente. Parte 4. La hoja de ruta. Y ahora sí, lo prometido, te dejo esta hoja de ruta, este protocolo, para que puedas aplicar esto en tu día a día. De la semana 1 a la 4, medí tus pasos diarios y sumale 2.000 pasos en cada día. Y hacé las 3 caminatas después de cada comida. Seguramente ahí vas a tener una buena parte de ese número. Solo eso, no agregues nada más todavía. El objetivo aquí
no es hacerlo perfecto, es hacerlo automático, hacerlo que se haga parte de tu día a día. De la semana 5 a la 8, subí el volumen, mínimo 8000 pasos diarios e incorporá los 3 hacks de NEAT que vimos: estacionar más lejos o bajarte una parada antes del bus o del tren, caminar en cada llamada y si subís o bajás menos de 4 pisos, siempre por escaleras. Y acá es donde tu cuerpo va a empezar a responder de una forma bien visible. En la semana 9 a la 12, ahí optimiza entre 10.000 a 12.000 pasos cada día, más 2 sesiones semanales de 30 minutos cada una de caminata con inclinación. En este punto, si tu nutrición acompaña, los resultados suelen ser más que evidentes. Y lo más importante, no terminás destruido, terminás con algo que podés sostener. Y la conclusión es esa: la grasa abdominal no se pierde ganándole una guerra a tu cuerpo, se pierde creando un entorno en donde tu cuerpo no tenga que defenderse todo el tiempo. Si entrenás regularmente, lo haces fuerte, comes relativamente bien y aún así tu cintura no se achica, tu panza no baja, esa grasa sigue ahí, quizás no necesitas más castigo, quizás necesitas una estrategia que puedas repetir y sostener sin romperte. Por eso esta semana no cambies todo, no arranques una de estas dietas extremas, restrictivas. Eso no te va a llevar a nada bueno. Tampoco busques sumar otro entrenamiento de esos imposibles. 10 minutos caminando después del desayuno, 10 minutos caminando después del almuerzo, 10 minutos caminando después de la cena. 7 días. Después volví a este video y déjame un comentario a ver si pudiste hacerlo y qué resultados te dio. Fíjate qué pasa con tu energía, con tu hinchazón en el cuerpo y cómo te queda la ropa. Y si notas algún cambio, por favor déjamelo saber aquí debajo en los comentarios mencionando la palabra caminar. Y si querés saber más de qué comer y qué no comer para que este protocolo de las caminatas funcione, te voy a dejar aquí 2 videos para que puedas seguir viendo ahora mismo. De este lado vas a ver una lista de alimentos que no deberías comer, deberías sacarlos de tu vista. De este otro lado tenés otro video con una lista también muy interesante de alimentos que deberías incorporar de forma regular a tu nutrición para que así te ayuden a bajar de peso. Pasá, míralos, revisalos si es que aún no los viste.